¿Cómo están, mi gente querida? Hoy, feliz viernes, acá en Estados Unidos, fin de semana largo. De hecho, aprovecho para informarles que el día lunes no estaremos acá en vivo y en directo con ustedes porque es feriado federal en Estados Unidos. Entonces, bueno, nos tomaremos solamente ese día de descanso, aunque aquí mis compañeros saben que si revienta la información y se requiere de nuestra presencia para informarlos, vamos a estar activos. Jairo sonríe, pero al mismo tiempo arruga la cara y se estira. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy, Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano en el exilio, porque además muchos temas que conversar, ya lo vamos a ver. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. El placer es mío, en pie de lucha y muy esperanzado con, con el futuro de Venezuela, el futuro Así que es, todos, para la libertad definitiva. así es. Alcalde, voy a empezar como terminé mi editorial el día de hoy. ¿Existe o no existe el cártel de los soles? Por supuesto que existe, y no porque lo diga yo, es que hay un sinnúmero de investigaciones, entre otras las que tú citaste en el editorial que acabo de escuchar para iniciar este programa. Solo basta con ver lo que declaró recientemente Terry Cole, que es el director de la DEA, y bastaría con poder bucear en los expedientes que dieron lugar a las clasificaciones dictadas por la OFAC, por el Departamento del Tesoro, por el Departamento de Justicia, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. No estamos hablando de rumores, no estamos hablando de sospechas, no estamos hablando de cotilleo, como dicen, por ejemplo, los españoles. Estamos hablando de determinaciones muy firmes emitidas por instituciones de alto nivel. Basta y sobra con escuchar las declaraciones de la fiscal Pam Bondi, la fiscal de Estados Unidos, quien en las últimas horas ratificó el carácter criminal del cartel de los soles, clasificando a Maduro como cabecilla de un grupo terrorista. Y si eso no es suficiente, lo que ha dicho el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien no llama a Maduro ni siquiera un simple dictador, un dictador ortodoxo, tradicional, sino como el capo de una peligrosísima corporación criminal. Estar pidiendo pruebas a estas alturas, cuando bien se sabe todo esto que acabo de comentar, citando nombres, apellidos, es como pedir que se haga una exhumación del cadáver de Pablo Escobar para hacer una verificación si fue o no el narcotraficante. Es realmente penoso que se le haga el trabajo sucio a Maduro. Ese Maduro que hoy, por ejemplo, lloriquea ante la ONU. Por Maduro ejemplo, manda cartas a la ONU. ¿Y por qué Maduro no comienza por reconocer el informe del Grupo de Derechos Humanos de la ONU? ¿Por qué no termina admitiendo el dictamen que dio la alta comisionada, la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que indica que Maduro es responsable de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzosas, de ejecuciones extrajudiciales, y el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indica que Maduro desarrolla un cruel terrorismo de Estado? alcalde, así como hay declaraciones como las de Enrique Capriles Radonsky, hay mandatarios en la región que piensan similar. Es decir, por ejemplo, el cártel de los soles no existe, lo que existe es una junta del narcotráfico. Venezuela hace su trabajo contra la lucha contra el narcotráfico, nada más y nada menos que el señor Gustavo Petro, con el que se firma una zona binacional supuestamente de paz. Bueno, son esas defensas automáticas de los que llamamos caimanes del mismo pozo, que hablan de revolución, que hablan de la lucha de la izquierda, cuando esto no es un debate ideológico, este es un debate entre el bien y el mal, como lo ha dicho puntualmente María Corina Machado y el propio Edmundo González Urrutia. Aquí o estás con quienes creemos en la necesidad de restablecer el orden alterado en un país donde se viola la soberanía, porque Maduro apela a la soberanía y algunos han dicho que hay que evitar la guerra en Venezuela. ¿Pero cuál guerra?
Sí, como lo dijo María Corina, la guerra es contra el cartel de los soles, la guerra es contra los que trafican cocaína, marihuana, fentanilo. La guerra es contra quienes quieren usar el territorio de Venezuela como el escondite, como la guarida de los cabecillas del ELN, los cabecillas de Marquetalia, los que amparan a terroristas, porque además de traficar droga están lavando dinero. Y además de aliarse con bandas transnacionales como la banda del Tren de Aragua, por ejemplo, las que operan en Ecuador, las que operan en Argentina, en Perú, en Chile, se están aliando con estos grupos peligrosísimos que ponen en entredicho la estabilidad y la seguridad de nuestro hemisferio del mundo, como son los núcleos terroristas de Hezbollah. Por lo tanto, esto no es una guerra de un ejército extranjero contra Venezuela. Hay quienes dicen, bueno, que no pueden estar los marines en Venezuela. Yo no he visto, salvo que tú tengas una fotografía como periodista acuciosa, yo no he visto un marín en Venezuela. No, No he claro visto. que no, es que ellos están en el Mar Lo que yo sí Caribe, veo, ellos están haciendo un patrullaje. Yo siempre lo digo, allá los que se sientan aludidos. pero lo que sí hay en Venezuela son agentes castristas. Ujú. Eso es en Venezuela, y eso es Por lo que ejemplo. deberíamos denunciar. Ahí sí deberíamos estar haciendo la denuncia, como tú lo acabas de decir. ¿Por qué no denunciamos que Nicolás Maduro tiene desaparecido a Rafael Tubares, el yerno del presidente Edmundo González? ¿Por qué no denunciamos que tienen tras las rejas a decenas de mujeres, Dinora Hernández, Rocío San Miguel? ¿Por qué no denunciamos que tienen desaparecido a Perkin Rocha, a Viallo Pirelli? ¿Por qué no hablamos de Tarazona? ¿Por qué no hablamos de los 816 presos políticos, el doble de los presos políticos que hay en Cuba, el doble o más de los presos políticos que hay en Rusia? Entonces vamos aquí a hacer de la lucha un lavamano para lavarle la cara al dictador. No, esto ya está en otra fase. Esta ya no es la fase de los diálogos. ¿Cuál diálogo? Yo pregunto a los que proponen diálogo. Diálogo, no se olvidan del diálogo de Barbados, el diálogo número 16. ¿A dónde fue a parar el acuerdo que firmó Maduro con sus plenipotenciarios representantes en Barbados? Se burlaron de los venezolanos, se burlaron de la comunidad internacional, se burlaron de las autoridades de Estados Unidos, rescataron los narcosobrinos, rescataron el testaferro y después incumplieron el compromiso de respetar el resultado electoral porque si quieren robar el dictamen que dio el pueblo el pasado 28 de julio. Entonces, a otro perro con ese hueso. Aquí, si vamos a hablar de negociación, es cómo se van, y cuándo se instala el gobierno de transición y punto. Aquí no podemos seguir nosotros cayendo en la celada de este régimen dictatorial, que además es un régimen que trafica narcóticos, como lo han especificado, no yo, ni María Corina, ni el mundo, ni ningún vocero de la oposición, sino instituciones a las cuales he hecho referencia, entre otras la DEA y los departamentos del Tesoro, de Finanzas, de Defensa de los Estados Unidos. Porque en este momento hay unos que actúan como los que tocaban los violines en el Titanic cuando el Titanic se estaba hundiendo. Bueno, es que hay gente que está desubicada y por eso yo lo que le digo a quienes me escuchan y me ven a través de este programa, que lo sigue mucha gente, es que no perdamos la pista, no perdamos la brújula. Aquí, en primer lugar, hay un liderazgo reconocido, que es el liderazgo al que siguen los venezolanos, dentro y fuera del país, el de María Corina y el del Mundo González Urrutia. Más un liderazgo establecido de abajo hacia arriba, en votaciones populares. En segundo lugar, hay una sola estrategia. Esa estrategia no hay que darle vueltas ni buscarle algunos accesorios, no. No da lugar a duda. La estrategia es hacer cumplir el mandato soberano que dictaron millones de venezolanos el 28 de julio del 2024. Y en tercer lugar, que estamos preparándonos con María Corina y el mundo a la cabeza, con planes e ideas para las primeras 100 horas, los primeros 100 días, para el corto plazo, el mediano plazo, para garantizar que en Venezuela con la transición va a haber gobernabilidad. Que no solamente hay proyectos e ideas para recuperar económica y socialmente a Venezuela, meterle la mano a todos los ámbitos de la vida nacional, desde el sector agropecuario, el petrolero, el gasífero, el tecnológico, el educacional, la infraestructura, sino también que hay ya adelantos para garantizar que en Venezuela no va a haber esa violencia que algunos muestran como un trapo rojo, como queriendo asustar a los venezolanos. No, hay trabajos ya elaborados para cubrir todos esos aspectos. Ahora que usted nombra el tema de las negociaciones, que hace referencia y dice el tiempo de las negociaciones se acabó,
pero lo voy a plantear de una manera diferente. No hablo de negociaciones para que el régimen tome más oxígeno o tomar tiempo en una fulana mesa o lo que sea, que ya sabemos que todos esos mecanismos han fracasado y han demostrado, en efecto, que lo que le dan es tiempo y oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Me refiero a una negociación diferente, es decir, al ver toda esta movilización, todo este despliegue militar de parte de Estados Unidos, que en este momento el dictador esté realmente pidiendo una pausa a Estados Unidos para por lo menos decir, bueno chicos, permíteme ir a algún lugar, a algún país. Se sabe de que algo de eso esté ocurriendo a lo interno de Miraflores, por lo menos tratar de llegar por esa vía, volver a tocar esos canales. Bueno, de eso se habla mucho y se comenta mucho, pero yo no te puedo ser preciso y temerario si me atreviera a hacer comentarios en ese sentido. Lo que sí es absolutamente cierto es que Maduro al mismo tiempo trata de aferrarse a la misma tablita que le ha dado muy buenos resultados en aguas turbulentas, que son estos diálogos. Recuerda que son más de 16 diálogos y es la misma fórmula que usaba Chávez en su tiempo y es ahora la misma metodología que aplica Nicolás Maduro en México, diálogo en Dominicana, diálogo con el Vaticano, diálogo en Barbados, y los venezolanos nos quedamos con los crespos hechos. Se burlaron de la habilitación de María Corina Machado y después del resultado, que todo el mundo sabe cuál fue, Maduro insiste en robarse ese veredicto popular. Y por eso, de aquí pasamos de la fase esta, de la diplomacia de contemplaciones, a la fase en la que se está hablando de una guerra, no contra los venezolanos, sino de una guerra contra estos grupos mafiosos que pretenden hacer de nuestro hemisferio un espacio para cometer todo tipo de actos vandálicos, de actos terroristas, de lo cual hay fundada sospecha. Conociendo a ese monstruo por dentro, alcalde, conociendo a quienes están buscando en este momento, que son a los cabecillas del Cártel de los Soles, ¿cómo cree usted que pudiera ser este desenlace, teniendo ellos al frente a estos barcos que no han cruzado límites, que simplemente están allí, que están patrullando, que le están cortando la facilidad para ellos poder mover la merca de un lado a otro? Porque eso es lo que la gente tampoco está viendo en este momento. Es decir, al régimen no es que solamente se les está mostrando los dientes, es que los están afectando financieramente, económicamente, porque sabemos cuál es la economía que los sostiene a ellos realmente en el fondo. Entonces, conociendo a esa fiera por dentro, ¿cómo cree que pudiera realmente ser este desenlace? Bueno, eso depende de la posición que en definitiva asuma Maduro y quienes lo secundan en esa corporación criminal. El mensaje es muy claro. Hay esta movilización de fuerzas militares con la idea de contener la impunidad con que viene actuando el régimen de Maduro. Estamos hablando además de ese negociado oscuro al cual tú haces referencia con toda la razón del mundo, porque estamos hablando de cerca de 260.000 hectáreas de siembra de hoja de coca. Y por eso las peleas a muerte en el Catatumbo y en la Guajira, porque en ese espacio del Catatumbo y la Guajira se siembran más de 50.000 hectáreas y sacan 8 cosechas al año. Y por eso la aparición de factores vinculados a Maduro interviniendo municipios en el estado Zulia. Pero es que ahí están todas las investigaciones. Además de las investigaciones, todo lo que se está contando en un tribunal de los Estados Unidos, donde están procesando, por ejemplo, el general Hugo Carvajal, donde están las pistas, donde salen los aviones del estado Zulia, hacia dónde van esos aviones, a Haití, a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, de allí van hacia México, todo el capital que se lava, por ejemplo, con asociaciones con grupos terroristas como la de Hezbollah, cómo se financian las acciones terroristas. En definitiva, son pruebas que han obligado a autoridades de Estados Unidos a actuar, pero no solamente Estados Unidos, vale la pena hacer este comentario. Esta es una coalición transatlántica. Por eso los pronunciamientos del gobierno de Paraguay, de Ecuador, de Argentina, por ejemplo, la declaración que dio el presidente Abinader, cómo está inmiscuido Holanda, Francia, Trinidad, Tobago, Canadá, porque es un problema de alcance global, no es un problema ya solo de los venezolanos, como lo veníamos diciendo, no es un problema solo que atañe a los Estados Unidos, como lo ha dicho la fiscal Bondi, sino también que es un problema que afecta a Europa
porque están metiendo droga a través de la zona de Galicia hacia toda la península ibérica y meten cocaína hasta Australia. O sea, es un negocio que genera tanto dinero como la explotación petrolera de cualquier país petrolero. ¿Usted cree, yo le debo hacer esta pregunta a pesar de que ha quedado muy en claro, usted ha explicado, esto no es una guerra en contra de los venezolanos, esto es una acción que se está llevando a cabo contra el cártel de los soles, pero usted cree que todo este despliegue, todo este movimiento que está realizando Estados Unidos, por más mínimo que sea esa flotilla que están movilizando hacia el Mar Caribe, cree que sea solamente para asustar, un bluff, como dicen? No, yo creo que aquí está, no, ya va, aquí tengo aquí un cable Adelante, desconectado. adelante, adelante. No se preocupe. ¿Lo logró? Eh, Estamos en vivo y en eh, directo, gente. Esto es sí, así. es que yo dije en estos días ante una pregunta similar a la que tú me estás haciendo. Cuando uno ve esta movilización, tres destructores, submarino nuclear, aviones de alta tecnología, y esa movilización de efectivos militares, cuando hablas de una coalición, de hacer una movilización con otros factores, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países a los cuales ya me referí, no es para que los militares vayan a ver los delfines en el Mar Caribe, no creo que sea para eso, ni creo que se esté jugando con los intereses de la comunidad internacional. Aquí hay un bandidaje que andan por allí con el moño suelto y creen que pueden seguir haciendo de las suyas y burlándose de la gente, prometiendo en diálogos que van a ponerse a derecho, que van a tramitar en una solución pacífica, una solución dialogada, y resulta que después terminan burlándose de todo el mundo. ¿Qué van a hacer estos efectivos militares? Yo no lo sé, yo no soy estratega militar y esos militares no dependen de mí, dependen de su comandante en jefe, en este caso del presidente de los Estados Unidos. Pero yo me atengo a lo que dijo la fiscal Bondi ayer. Para eso, ahí está la respuesta. Esas medidas son irreversibles, son irremediables y Ah, van a terminar descabezando a los que están dirigiendo esos cuarteles, esos carteles. Es que leerla literalmente y leer y escuchar a la vocera de la Casa Blanca, la señora Caroline Leavitt, que ha sido también muy precisa en cuanto a la amenaza que representa para los intereses de Estados Unidos y de otros países del hemisferio del planeta, la presencia y las actividades que desarrolla el Cártel de los Soles en territorio venezolano. hay opiniones divididas, alcalde, con respecto de que si cae la tiranía en Venezuela, automáticamente cae Cuba y cae Nicaragua. Pero Cuba existía antes incluso que el régimen venezolano. ¿Cree usted cuál es su opinión con respecto a este tema? ¿Ve realmente cayendo a la tiranía cubana, por ejemplo? Bueno, es que Cuba se ha beneficiado mucho de los petrodólares venezolanos. Mucho que nosotros somos el único país del mundo que paga a otros para que nos invadan. Por eso fue lo que hizo Chávez y Maduro, pagarle a los Castro con millones de barriles de petróleo para que realizaran la invasión que todavía tienen en territorio venezolano. Y no hay duda que esa franquicia del socialismo del siglo XXI, más el esquema de Petrocaribe, se ha utilizado con fines muy perversos, que es el de expandir esa franquicia de la llamada izquierda a través del Foro de Sao Paulo, a través del Grupo de Puebla. Y vemos que esas franquicias comienzan a languidecer precisamente porque se les va acabando el oxígeno. Veámonos lo que ha pasado, lo que ocurrió recientemente en Ecuador. Yo no quiero hacer especulaciones. Yo me baso en hechos absolutamente verificables. Tenemos un presidente de espíritu democrático en Ecuador. En Bolivia ocurrió algo parecido a lo que pasó en Venezuela el 28 de julio, con la diferencia de que en Bolivia todavía hay algunas reservas de las instituciones y casi el 90% de los electores bolivianos votaron por una opción distinta a lo que representa el socialismo y las ideas de Evo Morales. Vean ustedes el liderazgo del presidente Milei en Argentina y cómo va avanzando esta cruzada democrática, que no se trata de grupos aliados para establecer monopolios o controles, no, aquí se trata es de hacer valer el espíritu, los valores, los principios de lo que es la democracia y la libertad. Y creo que eso va a venir también para Cuba, va a venir para Nicaragua.
Una vez se concrete lo que todos estamos esperando, obviamente no me va a revelar prenda, yo lo sé, pero voy a preguntarle. ¿Cómo sería ese regreso del presidente electo Edmundo González Urrutia? ¿Se están preparando para eso? Sí, sí, y de eso se ha hablado, y ese es el compromiso que tiene el presidente. Recuerden que él tenía la intención de viajar el 10 de enero de este año. Estábamos en Santo Domingo el día 9 de enero, y amanecimos allá el 10 de enero, pero ya todos conocen las circunstancias. Necesitamos un presidente vivo, no necesitamos un mártir para llevarle flores, por eso estratégicamente hubo el repliegue, pero él tiene entre ceja y ceja honrar ese mandato y está preparado mental, físicamente, anímicamente, espiritualmente y con ideas, con proyectos. Todos los días está revisando cómo sería el esquema del retorno y cómo sería el inicio del gobierno que conjuntamente va a presidir con María Corina Machado, que es su vicepresidenta designada. Entiendo que las cosas van por partes, ¿no? Primero, es decir, que el tirano salga de Miraflores. De ocurrir, no sé cómo será, la verdad nadie lo sabe, si será una extracción, si él termina entregando, si lo entrega, no lo sé. Si se va solamente Nicolás Maduro, usted sabe que quedan otras cabezas importantes y que de repente eso no está planteado, no está planteada esa extracción, esa salida. ¿Cómo sería lidiar en un gobierno democrático con esas cabezas que quedan allí, que sabemos que también manejan ciertas partes de la Fuerza Armada Nacional y que son personas que están dispuestos a todo también? Es decir, no es solamente Nicolás Maduro. Es que una cosa son los cabecillas de estas bandas eh, que cometen delitos, que han abusado, que han limitado en el uso del poder, y otra cosa es esa inmensa mayoría de venezolanos. Fíjate, Jessica, tú has seguido todo el proceso de Venezuela, como lo he hecho yo, que enfrenté incluso siendo muy joven el golpe de Estado del año 92. Pero en este momento, si algún pueblo está unido, es el pueblo de Venezuela. Cuando tú te buceas en ese 90%, allá hay de todo. Mujeres y hombres que votaban antes en la parroquia Caricuao por Chávez, mujeres y hombres que iban a marchas en Maracaibo en apoyo a Chávez, mujeres y hombres que incluso llegaron a votar por Maduro en Maracaibo, en Maturín, en Valle de la Paja. Pero hoy ese pueblo está unido en torno a la idea de darle a Venezuela un nuevo rumbo. Acusa hartazgo de lo que representa Maduro. Cuando tú ves esos milicianos que lo muestran, mira, ahí lo que a uno a veces se le desgarra el alma. De ver allá hombres, mujeres, ancianos, muchachos, desnutridos, gente del pueblo manipulado, obligado, etcétera. Eso es otra cosa. De allí que aquí no habrá cacería de brujas. Que el que tenga cuenta pendiente con la justicia debe pagarla, por supuesto, porque también la impunidad es dañina, la impunidad es tóxica. Y no se trata de aquí hacer borrón y cuenta nueva. El presidente Edmundo González tiene, por supuesto, entre ceja y ceja, lo primero, entre otras cosas, es liberar a todos los presos políticos, civiles y militares, llegando y tomando esa decisión. A eso iba y le iba a preguntar cuál iba a ser la primera acción del gobierno electo. Yo creo que esa es una de las primeras acciones del presidente y de María Corina, la liberación de todos los presos políticos, el decreto de Vuelvan Caras, que es el de retorno progresivo de los casi 9 millones de venezolanos que están en el destierro. El tercero es el de levantar de sus cenizas el Estado de Derecho. En un país donde no hayan instituciones sanas, no funciona bien el Estado. Y en Venezuela, si algunos pilares están demolidos, son las columnas que deben sostener el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Contraloría, la Fiscalía. En cuarto lugar, comenzar a poner orden en las finanzas, reestructuración de la deuda y en paralelo el rescate de los venezolanos que están en la franja de la hambruna. Estas tienen que ser acciones políticas, económicas, pero sociales, porque así como es importante recuperar las finanzas del Banco Central, una nueva ley de hidrocarburos, empujar otra vez la actividad de gasífera, de crudo en Venezuela, también es el tema humano, el tema social. La gente de Venezuela se está muriendo de hambre. En Venezuela hay un desempleo que ya raya más del 60% de gente que está en la economía informal. Miles de industrias y fábricas que están clausuradas. Pero Venezuela tiene con qué. Y ese mensaje de María Corina es muy poderoso.
porque no es un mensaje sobre ilusiones, sobre ideas que están por allí, como el que está ingenuamente pastoreando nubes. No, Venezuela va a ser el hub energético de las Américas. Venezuela va a producir, además de aluminio en la zona de la Guayana, vamos a aprovechar nuestra capacidad instalada de energía blanca, de electricidad, para hacer también de esa zona del hub de producción de aparatos tecnológicos, aprovechando que somos un país que deja una baja huella de carbono, porque nosotros tenemos esa energía blanca. O sea, Venezuela va a poder producir, sembrar y cosechar lo que podamos consumir, lo que podamos exportar, porque tenemos un potencial agropecuario, más de 150.000 unidades de producción, más de 80.000 equipos, tractores, cosechadoras, que hay que repararla, sí hay que repararla, pero para eso va a haber talento y para eso se van a orientar recursos que tenemos que ir a buscar en los organismos internacionales, más lo que podamos rescatar de los capitales que le han robado a nuestro país. O sea que hay razones para ser optimistas de cara al futuro inmediato. Alcalde, ¿qué le dice ahora que está hablando precisamente del tema energético, ese video que presentó el día de ayer la líder nacional María Corina Machado, todo lo que tiene que ver, todos estos planes, los acuerdos que se van a llegar con las verdaderas democracias en el mundo? Pero hay todavía personas que tratan de voltear la tortilla, como decimos nosotros coloquialmente, y dicen, por ejemplo, que toda esta ayuda que está realizando Estados Unidos a Venezuela, que estas conversaciones que se sostienen con la líder nacional María Corina Machado, con el presidente electo Edmundo González Urrutia, tiene que ver porque ellos ya entregaron a PDVSA. Ellos le entregaron PDVSA a Estados Unidos. Pero bueno, ¿cuáles son las empresas que han estado metidas en Venezuela? Las empresas, entre otras, empresas norteamericanas, en los tiempos de Chávez, en los tiempos de Maduro. Aquí lo que hay que poner las cosas en su justo lugar. Y en eso han sido muy serios y responsables María Corina Machado y Edmundo González. Si algún tema se ha venido trabajando en equipos con especialistas, es este, el de los hidrocarburos. Por eso se habla de una nueva ley de hidrocarburos que revisa el tema, por ejemplo, de las regalías, de los impuestos, que crea incentivos, la seguridad jurídica, porque ninguna empresa transnacional, con la experiencia que tenemos, Chávez y Maduro, incumplieron contratos y eso dio lugar a demandas que hoy ponen en pico de Zamuro, por ejemplo, la empresa Silvo, eso tiene que corregirse. Igual con el tema de los recursos del gas. Nosotros tenemos dos grandes porciones gasíferas en La Perla, en el estado Falcón y el Dragón, en la zona de Paria. Eso tiene que explotarse. Ahora, como dijo María Corina en su mensaje, ¿de qué vale que sigamos cacareando que tenemos las mayores reservas de petróleo, pero no hay gasolina en Venezuela? Pregúntale a un productor de allá de Trujillo, los que cosechan cebolla en Lara, ¿cuánto les cuesta conseguir un litro de diésel o de gasoil? Decimos, tenemos las octavas reservas de gas del planeta, pero todavía seguimos perdiendo el gas asociado al petróleo. En Monagas, en el estado de Monagas, se queman todos los días fortunas, porque no hay cómo procesar y la gente no tiene una bamburita de gas. O sea, todas estas ideas tienen que ver con el proyecto de darle a Venezuela una agencia nacional de energía. Una agencia nacional de energía. Y lo otro, abrir las compuertas para que la cancha pueda recibir inversionistas privados, nacionales e internacionales. ¿O usted cree que nosotros vamos a levantar las ruinas de las refinerías que están destartaladas, la de Amuay, la de Punta Cardón, la de Bajo Grande, la de Guaraguao, la del Palito, con oraciones a José Gregorio Hernández? No, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, pero tenemos que contar con el capital privado para que hagan posible el sueño de rehabilitar nuestras refinerías, que tengamos taladros, que tengamos mejoradores, que retomemos el proyecto de conversión profunda, que podamos tener las aducciones, los oleoductos en buenas condiciones. Y eso se va a lograr con capital privado nacional e internacional. Y si las empresas son de Estados Unidos, muy bien. Y si las empresas son de Francia o de China o de Japón, muy bien. O si son de España, eso sí, a explotar y a pagar lo que le conviene y le corresponde a Venezuela. Lo que se tiene que acabar es el uso del petróleo para fines politiqueros. Lo que tiene que acabarse es la regaladera de nuestro petróleo, porque tenemos que olvidarnos que somos los hermanos ricachones de América Latina, como de manera irresponsable actuaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Igual con las empresas de Guayana. Ahí tiene que haber un proceso de reconversión para que volvamos a producir el aluminio. Nosotros podemos ser un país competitivo porque nosotros tenemos energía blanca y por cada tonelada de aluminio que se pueda producir,
vamos a disparar a la atmósfera muchísimo menos factores contaminantes como lo hacen en China o como lo hacen otras empresas del mundo. Y en el tema agropecuario yo soy muy optimista. Si nuestros ganaderos y agricultores han soportado de los invasores, las expropiaciones, hasta la matraca esa perversa de la alcabala, que tiene que acabarse, eso de dame algo para lo fresco y le quitan a un productor un cochino, 3 gallinas, un becerro, eso tiene que acabarse. Pero si nuestros productores agropecuarios han sobrevivido a esta penuria, ¿tú te imaginas lo que va a ser capaz de producir Venezuela en el campo porcino, avícola, pecuario? Agricultores que con maíz, con sorgo, con oleaginosa, cuando esos productores tengan seguridad jurídica, cuando un gobierno de transición les entregue el título de propiedad, cuando un gobierno de transición les diga, no van a tener financiamiento oportuno, pero no hay regalo, financiamiento oportuno, fertilizante, pesticida, precio justo, silos, sistemas de riego, vías de penetración en buenas condiciones, mira, vamos a volar, porque los productores no, saben que no van a esperar, no están esperando regalos, lo que están esperando es un trato justo, son oportunidades, y lo mismo en el campo tecnológico. ¿Tú te imaginas lo que Venezuela está adquiriendo ahorita de esos muchachos, esas mujeres que están en Singapur, de los que están en Holanda, viendo cómo se hace el cruce genético para desarrollar la ganadería intensiva, los que están aprendiendo nuestros técnicos petroleros en muchas partes del mundo, los conocimientos que están adquiriendo mujeres y hombres en todos estos países en los que se encuentran trabajando duro para ganarse el pan nuestro de cada día? Bueno, eso no tiene precio. Y esa va a ser también una corresponsabilidad de la diáspora, la que va a retornar de manera progresiva al país, que se van a meter en hacer posible este plan Tierra de Gracia que han concebido de manera provisoria María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y a la gente que dice, bueno, ¿por qué esos planes si todavía no ha caído Maduro, no ha caído la dictadura? Bueno, como decía aquella cuña, es preferible tenerlo y no necesitarlo que Que necesitarlo. necesitarlo y no tenerlo. Y en eso está actuando muy responsablemente María Corina Machado, que la conozco, estoy trabajando con ella hace años, y el propio Edmundo. Ayer nos reunimos y tú hablas con Edmundo y está, ¿cómo está el tema por fin este plan de las escuelas? ¿Por qué? Porque él maneja los datos, que la mitad de los niños entre 6 y 5 años no están en la educación inicial. Y si alguna idea comparten en ese plan Tierra de Gracia, Edmundo González y María Corina, es que la piedra angular de un proyecto de cara al futuro inmediato es la educación. La educación. Tenemos un rezago educacional en Venezuela que hay que superar. Niñitos que salen de la escuela y no saben leer o no tienen comprensión lectora. Nuestros educadores que tienen que adaptarse a los avances de la ciencia y tecnología, porque competir nada más con petróleo. No vamos a competir con los chinos o los japoneses o con los franceses o con los españoles o con los canadienses diciendo, no, porque tenemos gas y tenemos el salto bajo y tenemos, tenemos los tepuyes. No, 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 eso es una belleza. Y el petróleo es un regalo de Dios. Pero vamos a ser competitivos con el talento humano que podamos desarrollar en esos niños, Dios mediante, aplicando los grandes proyectos que han preelaborado María Corina y Edmundo González para asumir el poder lo más pronto posible, Dios mediante, en el país. Así será. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer, como siempre, conversar con usted. Gracias a ti, arriba corazón, y síganme por mi portal antonioledesma.net. Así será. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, era el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma.